Ya, por otro lado, el mundo protestante evangélico realizó en la historia un diálogo con los procesos que se dieron en la hermenéutica. Este proceso hizo que la hermenéutica cambie según los adelantos de la ciencia. Eso sucede en el mundo protestante, por supuesto, ¿ya? A diferencia de lo que ocurre hoy día dentro de la iglesia evangélica fundamentalista, en donde se sigue un tipo digamos, de hermenéutica de forma literalista, donde se aplica el texto tal como se lee, ¿ya? Y el proceso protestante ha sido diferente, ¿no? Entonces, aquí hay también, según los adelantos que ha habido entre los sedes, se ha ido aplicando también la hermenéutica, ¿no? Y acá está la cuestión hermenéutica hoy, ¿no? La iglesia, la sociedad, ¿no? Y la relación que tiene, ¿no? Iglesia y sociedad, ¿no? Uno puede decir, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver eso iglesia? O sea, sí, porque la iglesia tiene un mensaje que tiene que dar a la sociedad, ¿no? O en todo caso, la iglesia que está inserta en una sociedad, en una comunidad, ¿no? Tiene que, tiene un mensaje que dar a esa comunidad, ¿no? Ahora, aquí tiene que ver con el equilibrio entonces de el arte de interpretar y las ciencias bíblicas, que también tiene otro elemento, ¿no? Las ciencias bíblicas, cuando hablamos de ciencias bíblicas, ya estamos hablando de, digamos, de temas mayores, ¿no? ¿No? Y ahí las tradiciones, las formas que nosotros tenemos, ¿no? Básicas dentro de la iglesia ya no cuentan. Aquí cuenta el análisis, los hallazgos, documentación, ¿no? Y un estricta, digamos, manejo de los datos, ¿no? Y posiblemente eso puede afectar también la doctrina o la enseñanza, ¿no? Que eso también hay que equilibrar por eso. Para lograr estos dos sentidos se debe tener conocimiento de ambos y para esto entonces se debe realizar lo siguiente, ¿no? El arte de interpretar, fíjense, tres cosas que se tienen que ver en la hermenéutica, ¿no? Explicar, traducir y actualizar, ¿no? Pero para explicar tengo que entender, ¿no? ¿Cómo tratar de entender? Entonces, pero explicar eso, cómo lo traduzco y cómo lo actualizo, ¿no? Ahora, solo con una vida de iglesia, o sea, iglesia y comunidad, se puede dar eso. Y solo viviendo la fe, ¿no? No es entonces la idea de, mm, de lo que se llaman, a uno le llaman la teología del balcón, ¿no? O sea, el estudio, análisis solamente en el escritorio, sino desde el camino de la fe. Cómo se desarrolla la vida de fe en comunidad, en sociedad, ¿no? Cómo mostramos la fe en nuestra sociedad. También eso también creo que cuenta, ¿no? Solo amando las escrituras, que fue la base del protestantismo, tiene que ser la base de nuestros principios. Primero eso, amor a las escrituras. Y interpretar también correctamente este aspecto de la solo escritura. Cuando hablamos de solo escritura, no es que estamos nosotros desechando el conocimiento humano o las diferentes ciencias que puedan existir. Creo que lo que se está hablando es de la primacía de la escritura y del mensaje, ¿correcto? Y dentro de la sociedad, lo que el hombre ha ido acumulando de conocimiento, tiene que hacerse, tiene que usarse en la medida en que sea como ejes transversales eh, para manejo de la escritura, para aporte a la escritura. Ahí, por ejemplo, la historia es importante, la sociología es importante, la arqueología es importante, y hemos dicho las ciencias bíblicas también, ¿no? La lingüística, ¿no? Y inclusive hasta la economía.
las ciencias políticas, este, ¿qué más podemos darle? Ya hablamos de la historia. Entonces, todos los elementos, también cultura, cosmovisión, ¿no? Bien, todo esto, entonces, va a ayudar a poder entender, ¿no? Las escrituras desde el ángulo de su cultura y qué cosa nos ha querido dejar o qué ha querido decir y qué nos ha legado para nosotros también. Ahí está, pues la ciencia bíblica, línea metodológica de la hermenéutica, las ciencias bíblicas, entonces. Primero se debe reconocer que hay varios métodos para interpretar la Biblia. No hay un solo método, hay varios métodos. Segundo, escoger un método o dos para que sirvan de ayuda en nuestra interpretación. Y cuando hablamos de método hay varios, pues está el método inductivo, método deductivo, método alegórico, método literal, el sistemático, el biográfico, el histórico, en fin. Y también los métodos más importantes, que es el método gramático histórico, y también el otro que tuvo mucho tiempo de base y que vino con el protestantismo. Y lo otro es el que hoy se tiene en las esferas más altas, que es el método, los métodos históricos críticos. La interpretación bíblica, entonces, aquí los consejos. Usar algún método hermenéutico que sea bueno. Ahí está el método dialéctico también, es otro, ¿no? O el hecho de, por ejemplo, la llamada el círculo hermenéutico, ¿no? Eso es un método también, el círculo hermenéutico. Ser cristocéntrico. Tener en cuenta la historia de la salvación y explicar las interpretaciones en que se basa. Esto ya me parece un recuento de lo que estábamos viendo la semana pasada. ¿Cómo interpretarlo? Primero, estudia la historia, el contexto geográfico y social de la Biblia. No es solamente leer el pasaje, sino también conocer la historia que nos desarrolla el pasaje, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de Moisés, tenemos que hablar entonces de Egipto. ¿Cómo era Egipto de la época de Moisés? ¿Quiénes eran más o menos los gobernantes de esa época? ¿Qué dinastías había? ¿Qué dinastías eran cuando vino José? Que de paso, cuando a José llega a Egipto y se hace segundo de rey, el faraón, ahí había una dinastía que gobernaba en Egipto. Esa dinastía después cambió, ¿no? Con los años vino invasiones, ¿no? Y están los hicsos inclusive. Entonces, cuando llega Moisés o ya está Moisés, es otra etapa, ¿no? No son los mismos faraones, no son posiblemente el mismo Egipto, pero habrá que ver en la historia qué aconteció y qué cambios han habido ahí para darnos cuenta del proceso de por qué es que se desarrolla una historia como la que aparece ahí en el Éxodo. El contexto, el contexto es justamente eso, ¿no? La vida en el desierto, que los obligó a a José y a los parientes de sus hermanos a ir a Egipto. José como gobernante y sus hermanos a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque hubo hambruna en esa época, ¿no? Una, una especie de recesión, ¿no? Una especie de recesión. No sé hasta dónde vamos a venir con esa recesión, desde que hasta el año que viene. En fin, eso no es verdad. Esto va a demorar mucho. Estamos viendo una situación bastante difícil en el Perú. En fin, lo geográfico, también el espacio, ¿no? El espacio. ¿Ya? Israel en el desierto. ¿Cómo era el desierto? ¿Ya? Moisés vivió a la época de los faraones, de los grandes monumentos, de las grandes pirámides. ¿Podría ser posible eso o no? ¿Ya? También el aspecto social, ¿no? La estratificación social, cómo está distribuida la sociedad, qué rol tenían los esclavos, por ejemplo, ¿no? Si había un rol.
porque un esclavo no tiene un rol básicamente, ¿no? ¿No? Le imponen una condición, ¿no? Y estos tipos de esclavos, de estos pueblos esclavizados en Egipto, ¿hay resto de eso? ¿Hay evidencia de eso o no? Porque también, en base a la arqueología, dice que no hay eso. Que Moisés, por ejemplo, hay un lado de la arqueología que te dice que Moisés eh, no es un personaje, que es un personaje inventado, ¿no? Para la historia, ¿no? Y por otro lado te dicen que Israel no estuvo en Egipto, ¿no? O que no cruzó el desierto, no hay restos ni evidencia de eso. Bueno, ¿cuántos años han pasado? Más de 3.000 años, no sé si habrá restos para eso, ¿no? ¿No? Apenas, por ejemplo, como hemos descubierto a Caral, y en Caral no se ha descubierto tampoco los restos de personas, pero sí se ha encontrado, ¿no? El resto de los edificios de Caral. Y eso da por sentado que había una, un enclave social ahí, del que hay que descubrir mucho todavía, que hay que decir mucho, ¿no? No se sabe todo, ¿no? Y claro, se da más o menos una idea de lo que hubo en ese lugar, ¿no? La primera ciudad de América, ¿no? Caral, ¿no? Que está más o menos a la altura de los faraones, ¿no? 5.000 años, ya son 5.000 años. O sea, 3.000 años antes de Cristo, ya existía Caral. Egipto existía en esa época, justamente, ¿no? Bueno, interesante ese aspecto, bueno, los que estoy comparando por ahí. Entonces, vemos todos estos aspectos, la geografía, por ejemplo, ¿no? Ver un mapa, dónde está encuadrado, qué nos dice esto. Por ejemplo, estamos hablando acá, este es Jerusalén, o esto sería, digamos, toda la parte de Medio Oriente, ¿no? Esta es la tierra de Canaán. Por acá está el desierto, ¿no? Egipto, ya. Y si vamos a hablar de Moisés, tenemos que ver este aspecto. ¿En qué parte estaba Israel? En Gosén, ¿no? Ah, Dicen que hay una enclave que era Gosén. fuera de Ya. Egipto. Ah, En las afueras de Egipto. claro, las afueras, ¿no? Y era el lugar donde estaban los esclavos, ¿no? Bien. Mm. Entonces, y la distribución de la ciudad también, ¿no? Eso también ayuda. Acá tenemos, por ejemplo, bueno, en este caso habla de Imperio Romano, ¿no? ¿No? Las regiones de César, cómo era más o menos. Bueno, esta figura no nos dice mucho, la forma de vestimenta de los soldados era diferente, ¿no? Este mapa también nos dice la distribución, por ejemplo, ¿no? Eh, y de paso, ya que está este mapa, que es el mapa eh, que curiosamente le ponen aquí Palestina en el tiempo de Jesús, ¿no? Que de paso no se llamó Palestina, pues, no se llamó Palestina, ¿no? Y no es que estoy defendiendo a Israel en ese aspecto, no, simplemente que no se llamó Palestina. Y tampoco que la Palestina de hoy sea la Palestina antigua, o como alguien por ahí escribió, un amigo mío decía que los palestinos son los filisteos, dice. Los filisteos, ¿qué filisteos? Los filisteos ya no existen. No hay ningún filisteo hoy día, ¿no? El pueblo filisteo desapareció hace tiempo, ¿no? Entonces no existe, ¿ya? Palestina viene a ser el resto de pobladores nómades árabes que llegaron a vivir en este territorio que estaba abandonado, ¿no? Y que estuvieron y hicieron, pues, crecieron ahí, ¿no? Y se hicieron un pueblo, ¿no? Y que cuando las Naciones Unidas ordenó que Israel viniera a estas tierras y tomara, entiendo que hay una orden de Naciones Unidas para que Palestina, el pueblo que estaba ahí, también tome una parte del territorio, pero no se ha respetado ese acuerdo e Israel ha tomado todo, ¿no?
Ya. A uno dirá, bueno, que eso que lo dice la Biblia. Eso lo decía la Biblia cuando tomó Canaán en su momento. Después fueron desterrados y no más dice la Biblia acerca de eso, ¿no? Y ahora están aquí en Canaán, ¿no? En Gaza, perdón. Esta Ya. parte de aquí es la franja de Gaza, ¿no? Mm. Esta es la partecita en la que están los israelíes atacando para Genial. que desaparecer a los palestinos de este lugar, ¿no? Y tomar todo el territorio, ¿no? Porque según eso, el territorio es de ellos, ¿no? Bueno, es su posición. Es un aspecto histórico, ¿no? No bíblico porque la Biblia no te dice exactamente todos los territorios que tenía que tomar, ¿no? Les dio esta tierra y que tomaran, pues, invadir y sacaran a todos los pueblos, ¿cierto? Los Ujú. pueblos tenían que salir de acá a lucha, a mucha lucha y fuerte, ¿no? Pero eso corresponde a un contexto de la época en que se da esa orden y en la que da Dios la orden, ¿ya? Hoy día no, pues Israel fue atacada por Hamas por este lado, por el norte, pero pero el ejército israelí no atacó donde están, Hamas está por acá, nada tiene que ver con esto. Acá hay gente que no tiene armas, son civiles simplemente, son civiles, ¿no? Ujú. Y eso es curioso porque hay gente fundamentalista, pro vida y contra LGTBI, ¿ya? Que está a favor de Israel, que justamente estos principios no los respeta. Y los palestinos, por ejemplo, ahí está prohibido el LGTBI. Y ahí está prohibido los abortos, todas esas cosas, ahí en Palestina. Pero como son palestinos y no son israelitas, y porque hay una mala lectura de la Biblia con respecto a eso de que Israel es el pueblo de Dios. Israel, este Israel de hoy día, no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la Mm. iglesia. Eso hay que verlo, ¿no? Pero en fin, eso ya también tiene que ver con interpretación, qué ángulo usamos. Pero no tiene nada que ver ahí la Biblia. Se aplica la Biblia hoy día de una manera, pero increíble. Utilizan textos bíblicos sacados fuera de contexto para explicar cosas que no se pueden explicar y para simplemente avalar todas las atrocidades que se están dando, ¿no? Tanto de un lado como del otro, ¿no? Me parece que eso no va. Hay que orar por la paz, en realidad, ¿no? Y orar por estas dos naciones que son parte de la familia de Abraham, Mm. porque los Sí. israelitas no solamente son hijos de Abraham, los palestinos también son hijos de Abraham, Mm. por el lado de Ismael, ¿no? Sí, Ismael. Sí, pues, entonces también hay promesa para ellos. Si hay promesa para Israel, también hay promesa para ellos, porque Dios le dio promesas por Ismael para que su descendencia prosperara y también Claro. le daba tierras también, ¿no? Entonces ahí hay un dato interesante. Bueno, entonces Palestina en tiempo de Jesús no existía, ¿ya? ¿Quién le puso Palestina ese territorio? Fue Adriano en el año 135 después de Cristo. Entonces, decir mapa de Palestina en tiempo de Jesús es un anacronismo. Eso no debería existir, pero está en nuestros libros de estudios bíblicos, en muchas Biblias aparece así. Mm. Un mal, un mal enfoque y también una desinformación, ¿no? Y de paso, no sé si en las iglesias ustedes han cantado Tierra bendita y divina es la de Palestina donde nació Jesús. ¿Han Mm. cantado eso? No, ¿Alguno ha pastor. cantado eso? Tierra bendita de Palestina. No, no, no hemos contado. No la canten entonces. Porque, porque esa tierra bendita y divina no se llamaba Palestina, se llamaba tierra de Israel o tierra de Canaán. Canaán, bueno, ahí sí, sí pega, ¿no? ¿Mm? ¿Ya? Ahí sí pueden cantar, camino a Canaán, aleluya, camino a Canaán. Eso sí pueden cantar. Muy bien.
Palestina y Siria. Sigue los mapas ahí, ¿no? A mí me hace una cosa cuando veo estos mapas así, con Palestina, o el nombre de este territorio con Palestina, cuando eso no se llamaba Palestina, ¿ya? Miren, yo he dado mi lectura acerca del pueblo de Palestina, ¿ya? Pero el territorio este, en la época de Jesús, ni en el primer siglo, no se llamó Palestina, ¿ya? Adriano, el año 135, segundo siglo, cuando invadió y arrasó todo Jerusalén, ¿ya? Lo dejó desierto todo, ¿ya? Le llamó a este territorio, a esta provincia, le llamó Palestina. Él le puso Palestina. Y a la Jerusalén le cambió de nombre, le puso Aelia Capitolina, destinándola a Zeus, Zeus Capitolino, ¿ya? Entonces, fue por desprecio a los judíos que Adriano cambió los nombres. Pero curiosamente la historia no pegó. Ni Jerusalén, por más que lo ordenó Adriano, no cambió el nombre. Nadie en ninguna parte en la historia aparece la ciudad de Jerusalén llamada Aelia Capitolina. No se llamó nunca así. Y esta tierra tampoco. Vayan a ver documentos históricos, a ver si esta tierra le llamaban Palestina. No se le llamó Palestina, excepto, ¿ya?, en mapas geográficos bíblicos, ¿ya? O en libros evangélicos. Ahí aparece ahí. Yo no sé cómo se metió eso, porque es un error histórico y un error geográfico, ¿no? Bien. Errores en la interpretación. En el mundo evangélico vienen los errores que hay. El literalismo, o sea, leer literalmente el texto. Por ejemplo, dice, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Y si tu mano, córtatela. Imagínense cuántos estarían mancos y cuántos estarían, Claro, ¿cierto?, blancos, cojos, tuertos, ciegos, ambas ¿no? cantidades. Pero hay mucha gente que literalmente, ¿no?, interpreta la Biblia, ¿no? Ya. Anacronismos. ¿Qué es un anacronismo? Y hemos dicho, anacronismo es algo que está fuera del lugar, del momento, ¿no? Un anacronismo, por ejemplo, encontramos cuando la Biblia habla acerca de los camellos de Abraham. Y según los datos arqueológicos, en la época de Abraham, en esa zona no habían camellos, no se haya hallado esto de camellos. No había crianza de camellos en ese lugar. Los camellos llegaron después, posteriormente, ¿ya? Alegorismo, ¿ya? Una cosa es la alegoría, los símbolos, pero el alegorismo es el abuso de la alegoría, ¿no? Todo lo alegorizamos, todo lo queremos alegorizar, ¿no? La figura dice, tuve una visión de una paloma. Esa paloma es el Espíritu Santo, ¿no? O de repente, una visión de digamos, de oro cayendo. Es la bendición de Dios que te va a dar materialmente, ¿no? Ya, eso es alegorismo, ¿no? O subjetivismo también, ¿no? El subjetivismo tiene que ver no con algo objetivo, sino lo subjetivo es algo que hasta uno puede inventar o no tiene peso en un hecho objetivo, ¿no? ¿No? Entonces, eh, el subjetivismo está presente muchas veces en interpretaciones, ¿ya?, que no corresponden a la realidad ni corresponden al texto, ¿no? A ver, ¿cómo podemos poner en esa figura? Por ejemplo, ahí está, esta figura del templo, ¿no? Ustedes saben que hay una idea de que va a haber un tercer templo porque aparece en Apocalipsis un templo y qué sé yo, ¿no?
¿ya? Pero Jesús también habla de él y de su cuerpo como el templo, ¿no? Y todavía dice, "Des- destruid ese templo y yo lo construiré, y yo en el tercer día lo levantaré", decía, ¿no? ¿De qué estaba hablando ahí? De su No cuerpo. estaba hablando del templo físico, no era un literalismo, ahí estaba haciendo una analogía, estaba hablando de su muerte y de su resurrección, Selección. ¿no? Entonces, el subjetivismo es una suposición, ¿no? Es lo que yo supongo, no está basado en algo objetivo, evidente. Pastor, Sí, pastor, y cuando se refiere a la higuera, ya, se está refiriéndose a la nación de Israel. Aquí, ¿cómo lo podemos, cómo se llama? eso se llama Definir. analogía, Analogía, ¿no, es pastor? un símil, es un Mm. símil, ¿ya? La viña, la higuera, representación de la nación de Israel, ¿no? Que no dio fruto. Y justamente el mensaje de los evangelios muestran eso. Vino el Señor a buscar a Israel y Israel no dio fruto. Entonces es desechada, es dejada a un lado. ¿Para qué? Para que el mensaje llegue a todos los demás. Igual iba a llegar a todos los demás, pero era a través de Israel. Israel como la nación bendecida tenía que cumplir esa función. No la cumplió afuera, Ya la perdí. ¿ya? Y ojo que también la iglesia puede ocurrir el mismo riesgo si se cree que por ser la iglesia, el pueblo de Dios, ya. Pero si no cumple la función que le corresponde, también afuera, ya. Dios igual va a levantar su pueblo, Dios igual va a hacer su propósito, ya, porque su pueblo es su pueblo, punto, ¿no? No aquello que nosotros establecemos como tal, ¿no? Los hombres somos los que damos esa gloria ya muchas veces, ¿no? Y le damos ese elemento, eh, pero en fin, ya ese es otro tema. Pero en todo caso, Pastor, y cuando dicen que Israel es el reloj profético, pero la Biblia no dice que Israel es el reloj profético, eso es un invento del fundamentalismo, del dispensacionalismo, ¿no? Que pone a Israel como el núcleo central, cuando el núcleo central es Jesucristo. Lo dije la semana pasada, creo. Jesucristo es el centro de la historia. Jesucristo es el reloj de Dios. Jesucristo es la señal de Dios para el mundo, su obra, su sacrificio. Ahí está la señal. Ese es el Amén. mensaje de Dios. Nada que Israel, nada que la iglesia, no, es Jesús, es el Hijo de Dios. Amén. Esa es la señal. Pero no predicamos así, lastimosamente, ¿no? Nos vamos por las ramas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque nos podemos estar alejando del Evangelio y del centro del mensaje, ¿no? Y yendo por cosas subjetivas, ¿no? Israel, la niña de los ojos de Dios. Israel, el reloj de Dios. pastor, es algo subjetivo nada más entonces, ¿no? Eso No es que subjetivo, eso es subjetivismo, ¿no? Es suposición, una suposición que estamos marcando por ahí, ¿no? Y sin querer hay una tendencia sionista ahí, ¿no? ¿No? Ese Israel que muchos evangélicos apoyan, es la Israel que rechaza a su Mesías y ha rechazado a Jesús como Mesías y lo sigue rechazando hasta ahora, ¿no? Y es curioso, los ortodoxos judíos están en contra de este Estado judío, ¿ya? Que está arrasando con Palestina, ¿no? Los judíos ortodoxos, ¿eh? Que han estado antes de que el Estado surgiera todavía, que estuvieron en contra de que haya un Estado ahí. Y, y yo dije, no, esto de repente no es una noticia, pero ya estoy viendo que esos videos, lo mismo, son personajes ortodoxos, judíos, ¿ya? La ortodoxia judía está en contra de todo esto, ¿no? Bueno, pastor, sí,
Justo aquí estaba escribiendo un artículo, ¿no? Dice que, no sé si es correcto, no me puede corregir, desde el año 1948, ¿no? Es donde que se funda el país de Israel, ¿no? El pueblo de Ya, Israel, supuestamente, ¿no? ya. Pero ahí dice, según muchos comentaristas, dice que ahí comienza el fin de los últimos días de la tierra. Ya, pero eso también es una Supo- suposición. Son suposiciones nada más, pastor. Claro, eso nace, el fin de los tiempos no nace con Israel, hermano. El tiempo final empieza con Jesucristo. Y ahí está Hebreos 1:1, ¿ya? Que dice Hebreos 1:1, ¿no? Ahí está la clave, ¿ya? Hebreos 1:1 dice que, que en tiempos posteros, anteriores, ¿no? Dios habló a nuestros padres, dice, ¿no? De muchas maneras, de muchas formas, ¿no? ¿Ya? Y ahora, en Perfecto. estos últimos tiempos, últimos días, dice, se ha hablado por el Hijo. Ahí está la palabra, últimos días, escatos, ¿no? El principio del fin empieza con Jesús, ¿ya? Y en eso, déjeme, pero es lo que dice la Biblia. El centro de la historia está Jesús. ¿Ve? Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante él cual hizo el universo. La escatología no empezó en 1948, ni en 1914, como dicen algunos, ni en 1970. No, la escatología, el tiempo final, empieza con la venida de Jesús. Ahí se marca, ahí se ese reloj de Dios, por eso digo, la presencia de Jesús, ¿ya? El Hijo de Dios. Ahí está la Solo Biblia, son suposiciones, ¿no, pastor? pero te digo, ¿qué dice la Biblia? Exacto, nosotros ¿En tenemos base a lo que que, dice la Biblia o las suposiciones o estas exacto, cosas subjetivas no, que lo se que dice la levantan Biblia, pastor. como teorías, ¿no? Son ¿No? teorías, son Son hipótesis, ¿no? teorías dispensacionales que no compartimos. El mundo Exacto, reformado no comparte no comparto. las teorías dispensacionales, ¿no? No creemos en las 7 dispensaciones. Eso se cree en el fundamentalismo evangélico, ¿no? Y en la mayoría de iglesias evangélicas, de paso, en el Perú, ¿no? Se cree de esa manera, ¿no? Dispensacionalismo que no ha sido, eh, digamos, la teoría digamos, la forma de interpretar el texto de la iglesia del primer siglo. Era diferente. La iglesia del primer siglo era histórica, creía que ya venía el Señor en ese momento, ¿no? Y que el tiempo final ya estaba, porque Jesús vino y marca la escatología, pues. Entonces ya estaba en los últimos tiempos. Y tienen razón que estaban en los últimos tiempos, pero no pensaban ellos que esos últimos tiempos iba a durar hasta más allá del 2000, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Y cuánto más tiempo durará? No sabemos, ¿ya? Recuerden que para Dios 1000 años es un día, Un ¿no? día. ¿Ya? Han pasado 2 días nomás. Solo dos Para días. Dios no es nada, ¿te cuenta? ¿Ya? Falta Ya, mucho. no Para sabemos si nosotros toda falta la mucho. vida. En un instante. Y por eso estaba, ahí está, los fundamentalismos, ¿ves? Ese es uno de los errores, ¿ves? ¿Ya? También ahí decimos, falta Estamos mucho también. marcando. Realismo. El fundamentalismo radical, ¿no? Que te cree que porque dicen que tal cosa es así, así, y así creen y punto, y los demás están errados, ¿no? Un error, ¿no? Que la Biblia no tiene errores, que es infalible, pero la evidencia es que hay varios manuscritos diferentes que uno y otro dicen diferente, ¿no? No digo que se contradigan, pero entonces el estudioso bíblico va a tener que concordar, va a tener que hacer el análisis respectivo para entender cuál es el texto adecuado, ¿no? Y en todo caso, cuál es el peso que podemos dar entre uno y otro, ¿no?
Bueno, el cientificismo crítico también, claro, eso también hay que ver, ¿no? Un cientificismo que no es lo mismo que ciencia, ¿no? Un cientificismo crítico, es decir, criticar todo en nombre de la ciencia, ¿no? Y creer que todo está mal a nombre de la ciencia y darle el valor a la ciencia como la única que habla, ¿no? También es un error, ¿no? Creo que cada cosa tiene su lugar, ¿cierto? Bien, Ujú. entonces ya entendemos esto, ¿no? Aquí está el problema de interpretación. La Biblia es la misma figura de la anterior, ¿no? Este es el problema, ¿no? ¿No? La separación que hay entre la Biblia y el intérprete, el mundo de la Biblia y el mundo del intérprete, ¿no? Y esas separaciones están ahí, ¿no? Nuestro conocimiento, nuestra cultura y lo que había también de cultura y conocimiento en la época de la Biblia. La interpretación bíblica entonces debe usar un método hermenéutico, ¿no? Eh, y que sea pues aceptado, ser cristocéntrico, tener en cuenta la historia de la salvación, que es lo que trato de marcar siempre, y explicar tus interpretaciones en qué se basan, ¿no? Si se basan en suposiciones o en teorías, o te basas en el texto bíblico, ¿no? En un buen, adecuado aspecto, ¿no? Y por otro lado, tomar en cuenta esto, que la Biblia es uno de los libros más presentes en nuestra cultura y al mismo tiempo uno de los más desconocidos, ¿no? Y se dice en el nombre de la Biblia tantas cosas, a veces contradictorias, ¿no? Que, que pareciera que utilizamos la Biblia para cualquier pretexto, ¿no? Y por eso la denigramos sin darnos cuenta. Y la gente también la desprecia por ese motivo, no tanto por la Biblia misma en sí, sino en la forma que se usa, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso, ¿no? No hay que citar Biblia para cada cosa o para cada situación, ¿no? Con la difusión global del cristianismo en la Edad Moderna, la Biblia pasó a ser el libro más impreso del mundo y a pesar de ello siguió siendo desconocido. Aquí hay un ejemplo de la cosmovisión del mundo antiguo. Miren eso. Esta es la idea que se tenía en la época antigua, ¿no? Como visión del pueblo de la Biblia. Yo diría como visión de los pueblos de la Biblia, ¿no? Porque la mayoría de pueblos semitas, y los acadios, los de la Mesopotamia, ¿no? Hasta el mundo griego, tenían esta idea con ciertos cambios, pero que esta idea básicamente, ¿no? Que la tierra era plana, ¿no? Una tierra plana. Y por otro lado, este, esa tierra tenía pues sujeta, había un firmamento, ¿no? El cielo que estaba ahí en la superficie y el segundo cielo que era el firmamento donde estaban las estrellas, el sol, la luna, todas las constelaciones, ¿no? Y más arriba había una especie de fuentes, ¿no? Las aguas superiores y la morada de Dios o el tercer cielo, ¿no? En otras culturas se hablaba hasta de 7 cielos, ¿no? Bien, pero todo lo que estaba hacia arriba era, digamos, un aspecto divino, ¿no? Y todo lo que estaba abajo tenía que ver con el inframundo, el mundo digamos, interno, ¿no? El ultramundo, digamos así, ¿no? Y que para el mundo semita hebreo era la morada de los muertos, ¿no? La morada de los muertos, lo que le llamaban el Sheol, ¿no? Y dentro del mundo griego también existía eso, la idea que de paso, dentro de la mitología griega, se tenía la idea de que el Hades estaba en un lugar, en las profundidades de la tierra, ¿no? Y que ellos conocían la forma de llegar a ese lugar, ¿no? Eso lo encontramos en los mitos griegos acerca de esto. Hay una figura, ahorita no me acuerdo los personajes, pero del caso de, de este personaje, creo que
que se enamora de una chica muy hermosa, ¿ya? Que era hija, creo que de las estaciones, me parece, ¿no? Ella representaba pues la primavera o algo así, ¿no? Ujú. Y el Hades se enamora de ella y la captura, ¿no? La toma y la lleva al inframundo. Y el mundo pierde la alegría, todo está muerto, ¿no? Y este hombre que trata de buscarla a ella y se va al Hades, ¿no? Y llega, y llega entonces al lugar y se enfrenta a los, él era músico, ¿no? Y él tocaba muy lindo la lira, que se encanta, y entonces se pone contento. Y entonces, pero él le pide que le entregue a la chica, ¿no? A esta joven, que de paso era su esposa. Entonces le dice, está muy bien, ya, te la voy a entregar, pero mira, con una condición, ¿ya? Que tú confíes que la estás llevando, pero no debes voltear. Si tú te volteas, entonces la vas a perder para siempre, ¿no? Eso está dentro del mito griego. Al final la pierde, pues, no el hombre. Ya la había sacado, pero se volteó y la chica nuevamente la toma y ya la perdió para siempre, ¿no? Pero esa es una historia del mito que habla acerca de este lugar, ¿no? Pero que también en el mundo semita tenían ese aspecto. Y añadido a la figura aquí estaba también el lugar de la captura, porque era el lugar de los muertos, ¿no? Entonces el seno de Abraham también estaba por acá, ¿no? Para el mundo judío, ¿no? Que de acuerdo a eso dice Jesús que Jesús llevó cautiva la cautividad, ¿no? ¿No? Y que entonces desde ahí, ya esto es subjetivo, agarran y que dice que el seno de Abraham ahora fue sacado de este lugar y está en el paraíso, ¿no? Arriba con Dios, ya, por la obra de Jesús. Ahí está, ¿ves? Bien, esas son las figuras que aparecen, ¿ya? Bueno, esta es otra figura de las costumbres que había, ¿no? El tocado masculino, ¿no? Y el tocado femenino, ¿no? Las diferencias que había, porque la vestimenta era la misma, ahí está. La vestimenta era la misma, si se dan cuenta, ¿no? No había mucha diferencia en la vestimenta del hombre con la de la mujer. ¿Cuál era la diferencia? Eran los detalles, ¿no? Los detalles que tenía cada vestimenta, ¿no? Y la forma en que se vestía, ¿no? La forma de llevar la vestimenta del varón y la forma de llevar la vestimenta de la mujer, ¿no? Esa es una diferencia. Bueno, acá está este sí es el sumo sacerdote, así más o menos tiene la apariencia, ¿no? Y este se supone que era un rey, ¿no? Bueno, puede ser que es Saúl o algo así. Mm. Esta figura de las casas también, ¿no? Que eran hechas de primer piso, no eran muy grandes. Terminamos esta casa, dice, gracias Jehová, mañana los espero para la celebración de la dedicación de nuestra nueva casa a Jehová. ¿Ya? Esperamos verlo todos en esta fiesta de celebración, ¿no? Ahí está. ¿No? La dedicación a Dios siempre. Bien, ahí tenemos entonces, ya no nos va a dar tiempo para lo otro. Tenía también para trabajar ese es hermenéutica, lo vamos a hacer la próxima semana. Concepto de hermenéutica y de exégesis, ¿ya? Entonces ahí vamos a buscar un poco más el asunto de las diferencias que hay entre uno y otro, ¿ya? Con esto creo que va a quedar más claro esta figura, ¿ya? Porque parece que en el curso anterior estaban confundiendo hermenéutica. Y acá, de paso, los trabajos que hemos estado entregando, muy bien. Aide, muy bien tu trabajo. José ¿Qué más también. ahí le mandé? Ya, ya creo que ahí vamos armonizando mejor. Has analizado también, ¿no? Porque has buscado algunas palabras en griego. Muy bien. Y los significados. Y las aplicaciones también. Muy bien. Vamos a seguir entonces de esa manera. No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes aquí. Pastor, Profesor, nos sigue, Ya. hermana, adelante. disculpa, sobre la tarea, la vez pasada ingresé un poquito tarde y no lo he entendido y no he enviado todavía
Ya, era hacer análisis de un pasaje de los evangelios, ¿no? Hacer una interpretación, un análisis interpretativo de un pasaje que a ustedes les interese, ¿no? Es un intento de interpretación, ¿ya? Entonces, utilizando ahí un poco lo que hemos hablado hoy día, ¿no? Y cómo hacer las lecturas, ¿no? Del texto, ¿no? Tomando en cuenta el contexto, qué es lo que quiere decir el pasaje, ¿no? Cómo desarrollarlo, ¿no? Y la lección misma del mensaje, sí, qué cosa es lo que nos quiere decir o qué quiso decir am, al auditorio de esa época y cómo lo debemos recibir nosotros ahora, ¿no? Eso sería también. Solo de un versículo nada más, de un evangelio. No, no es un versículo, es de un texto de la Biblia. Cuando hablo de texto, estamos hablando de un pasaje, ¿no? ¿Ya? De un pasaje. El pasaje puede ser, pues, una parábola, un milagro de Jesús, una enseñanza, ¿qué otra cosa puede ser? De repente, los diálogos que tenía, las controversias que tenía entre con los fariseos, ¿no? O también las conversaciones que tenía con personajes, ¿no? Como la samaritana, por ejemplo, o con Saqueo, ¿no? O los hechos que él hizo en la casa de Jairo, por ejemplo, ¿no? O la del centurión que fue a buscarlo al Señor, ¿no? O la de la mujer que tocó el manto, cosas así, ¿no? ¿Ya? Entonces, Correo dio, ¿mm? tu correo ha dado. Sí, es pastoralsánchez@hotmail, no, @gmail, el Gmail estoy haciendo eso. pastoralsánchez@gmail. Pastor, entonces, buenas noches. Yo también le puedo reenviar. No puedo entrar por tema de trabajo, pastor. Ya, hágalo por favor, ¿ya? Ya, pastor, muchas gracias. Ya, y ya, ese es por el momento. Y a la próxima semana le voy a hacer otra tarea que vamos a tratar de hacer unas prácticas acá mismo, ¿ya? Trabajando con el texto, ¿ya? Ya. Muy bien. Gracias, hermanos. No hay más preguntas. ¿Se ha entendido todo lo de ahora? ¿Sí, claro? Perfectamente, pastor, todo. Bueno, espero. Yo más bien, que mi cámara está apagada porque un poco tengo el olor un poco. Oye, ya, no se preocupe, hermano. Ya. Ya, y hay que orar unos por otros también, ¿no? Sí. Eso es bueno. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias. Hasta la Entonces, próxima. pastor, Ya. Ya. Hermano. Ya saben, ¿eh? El reloj de Dios es Jesucristo, ¿eh? Ay, pastor, pastor, Sí, antes de terminar, pastor, no le entendí bien. O sea, lo que usted menciona, que Israel actualmente no es el pueblo escogido por Dios. Eso es lo que le entendí. Ahora es la iglesia, ¿no es cierto? claro. O, No, de acuerdo a la Biblia, es la iglesia. Claro. exacto. Y en el Romano, antiguo, pastor, Romano y ¿Ah? Apocalipsis. en el ahí va. Antiguo Testamento, Hay promesa, pues es Israel. De hecho, hay una promesa. Pero en esa promesa, recuerden que es por Abraham, por la fe en Abraham. Por la No fe. es, claro, no es por el hecho de ser pueblo o ser de la generación, ¿no? O ser étnicamente. Ese es un error. Y es el error que Jesús mismo enfrentó a Israel, ¿ya? No porque Israel, ¿ya? Sea el pueblo, ¿no? Dice, y Pablo mismo dice, no es judío el que lo es por la carne, sino que es judío aquel que es por la fe de Abraham, Fe de Abraham. ¿ya? Entonces, ese es el camino, y eso es lo que la Biblia te explica. Por eso estoy diciendo que está Israel y ahora no tiene nada que ver. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Sino miles de Que no millones es y por de la sangre. Carne y sangre no heredan el cielo, el reino de los cielos, recuerda. Porque si fuera así, entonces este Israel estaría, pues no necesitaríamos de la iglesia,
tampoco necesitaríamos de Jesús, simplemente ser judío. Entonces convirtámonos al judaísmo, seamos judíos todos, por favor. Eso no es el mensaje bíblico. Que Pero bueno, tendríamos que circuncidar. y teníamos que, los hombres tenemos que circuncidarnos, claro. Es lo de menos, pero no es pues el camino. No. Ahí sí no me convence, por favor. Yo sí te avalo todo el Antiguo Testamento, estoy con la Torá, creo en la fe de Abraham, creo en todo, pero en todo eso, pero cuidadito. Eso de convertirme al judaísmo, no. Eso de que tengo que ser de la sangre de Abraham, por la fe, ya lo soy. Por la fe tenemos que ser hijos de Abraham. Hemos sido Entonces, no injertados. son hijos de Abraham por la carne, son hijos de Abraham por la fe. De Abraham. Y eso es Por la fe claro, de Abraham. eso es claro. La Iglesia Reformada habla de la Israel espiritual. ¿Cuál es la Israel espiritual? La Iglesia, Nosotros. ¿ya? Entonces no hay la Israel ahora, ¿ya? Por más que me la pinten santa, pura, inaccesible. No, es una nación como cualquiera, y que también se está convirtiendo en una nación pues bastante dura, ¿no? Lastimosamente. Bueno, Dios le bendiga, hermanos, hasta ahora, ¿ya? Bendiciones. Y orar siempre.